vamos a ponernos en las manos del Señor y que la palabra que es viva y es eficaz penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, oremos. Levanta tu voz, dile: Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das nuevamente de venir a tu casa y estar como ministros en este lugar, recibiendo de tu palabra, Señor. Hablamos una palabra de unidad en esta tarde, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con libertad en esta tu casa, Señor. Tú has llamado ministros competentes, Señor, de un nuevo pacto. Nos has llamado a ser esos ministros de un nuevo pacto, Señor. Y queremos en esta hora, Señor, que la unidad, la armonía y la paz esté por encima de cualquier otra cosa, Señor, para que en todo tú seas glorificado y el ministerio en el que tú nos has llamado sea un ministerio que te dé gloria y te dé honra, Señor. En esta tarde, Señor, te glorificamos y te exaltamos a ti, porque tú eres la única razón por la que estamos en este lugar, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor. Y todos decimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Bien, pueden tomar su lugar. Un pastor decoroso. Bueno, debido a la gran responsabilidad que Dios delegó en nosotros como pastores, que es precisamente apacentar la iglesia que Jesús compró con su sangre. No es cualquier iglesia, es la iglesia que Jesús compró con su sangre, y se requiere, además de todo lo que ya nos han enseñado y muchas otras cosas que están aquí en la Biblia, se requiere, entre otras cosas, que seamos pastores decorosos. ¿Que seamos qué? Pastores decorosos. Una de las traducciones de esta palabra decoroso es pastores respetables. El respeto no podemos encontrarlo en cualquier tienda, en un 7-Eleven. No, el respeto no se compra. El respeto se gana con testimonio. ¿De acuerdo? Voy a retomar el texto que hemos estado repitiendo por todas estas conferencias desde el día de ayer, pero me voy a detener solamente en el versículo 2, 1 Timoteo 3:2, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo a Timoteo en esta versión: por esta razón un anciano debe ser. Y ya desde aquí entendemos que el ministerio para un pastor, para un anciano, es un deber necesario. ¿Qué debe de ser? Un hombre, dice esta versión, que lleve una vida intachable, que significa irreprensible. Debe de ser fiel a su esposa, debe de tener control propio o dominio propio, sobrio, debe vivir sabiamente, siendo prudente. Y la exigencia número 5 es: debe de tener una buena reputación, o como se lee en la Reina Valera 60, debe de ser decoroso. El decoro habla no solamente del buen vestir, es decir, es bueno vestir bien, pero el decoro va mucho más allá que el vestir bien. El decoro debe de ser congruente, como lo hemos venido escuchando, pero quiero repetirlo y enfatizar en esto. Yo creo que si Dios nos ha ido repitiendo una y otra vez principios, mandamientos que están escritos en esta carta, es porque aprendemos por la repetición, aprendemos por el ejemplo, pero también aprendemos por la repetición. Entonces, nuestro vestir bien debe de ser congruente con vivir una vida santa, una vida irreprensible, una vida de pureza, de integridad, de honestidad, de respeto, como ya lo mencioné hace un momento. Pero todos estos elementos no solamente tienen que ver con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones.
Esto con el propósito de honrar a Dios primero, pero también honrar el ministerio, ¿sí? Porque alguien puede vestir bien y ser un indecente o un indecoroso. Así que vemos en el texto que la primera exigencia o el primer deber que tiene que ser irreprensible, y los demás deberes y responsabilidades que le siguen son consecuencia de este primero, precisamente del hecho de ser irreprensibles. De tal forma, pastores, que el desarrollo de nuestro ministerio pastoral tiene que estar respaldado por nuestra vida personal. Así que Pablo dice, es necesario que el pastor sea decoroso. Este término decoroso o decorosa, porque también aplica para las esposas del pastor, para los líderes, para los servidores, cualquier servidor de cualquier ministerio aplica, ¿sí? El decoro o el término decoro o decorosa es el término cosmios, que tiene su raíz en cosmos, pero que su significado es simple, es orden u ordenado. En otras palabras, entonces, tenemos que ser ordenados. Tiene que haber orden en nosotros, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, como lo acabo de mencionar, debemos de ser ordenados. ¿Por qué es necesario el orden en nuestra vida? Bueno, Pablo nos ofrece una respuesta entre muchas otras que podemos encontrar en la palabra. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice el apóstol Pablo, porque a Dios no le gusta el desorden. ¿Qué no le gusta al Señor? El desorden y el alboroto, sino a Dios le gusta la paz y le gusta el orden. Digan conmigo, a Dios le gusta el orden, ¿sí? Bueno, desde el principio de la Biblia, ya en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis, la Biblia nos deja ver el orden de Dios. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué hizo Dios? Dios establece el orden. En la Trinidad vemos también el orden, no vemos el desorden. Vemos a Dios como nuestro Dios soberano y creador. Luego vemos a Jesús como nuestro único Salvador, pero también vemos al Espíritu Santo como nuestro consolador y nuestro ayudador. ¿Se fijan cómo hay orden? ¿Sí? Por lo tanto, toda la Escritura, la cual fue inspirada por Dios, por un Dios de orden, nos es útil para enseñarnos de su orden. Y es en esta palabra orden u ordenado que voy a estar desarrollando este mensaje. Así que los pastores debemos estar en un orden que respalde la autoridad que nos fue delegada, y en ese sentido entonces poner el orden en la iglesia. Pablo escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 13, versículo 10, les escribe Pablo lo siguiente. Dice, por esto les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Y escuchen esto, esa autoridad nosotros no podemos manejarla como nos dé la gana. Nuestra autoridad debe de estar supervisada por Dios y por la palabra, ¿sí? Entonces, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, escuchen, para edificar y no para destrucción, para edificación y no para destrucción. Así que la autoridad nos fue delegada, como lo establece Pablo aquí, para edificar y no para destrucción. Ese es el orden de Dios. ¿Lo alcanzan a ver así? Así que nadie, ya sea un pastor, un servidor o cualquier creyente de la congregación que no lleve un buen nivel de orden, pues no tendrá autoridad para poner orden en la vida de otros, como hace un momento nos mencionaba. De pronto nos encontramos en hermanos que quieren exhortarte o quieren exhortarnos cuando en su ojo hay una viga de este tamaño que no se han quitado, ¿verdad? Así que si la iglesia no ve orden en la vida del pastor, pues no esperemos los pastores
que la iglesia se someta a la autoridad de un pastor desordenado, ¿verdad que no? No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues caminar en el orden de Dios. Y bueno, hace un momento, y vemos por toda la Escritura, el nivel del llamado que recibimos, como decía el pastor Memo, pues es un nivel, un grado alto. Pero precisamente por eso estamos aquí. Porque si hay áreas en nuestra vida que son deficientes, pues bueno, la palabra nos establece en su orden. ¿Para qué? Para que saliendo de este lugar y llegando a nuestras congregaciones podamos establecer el orden que la Biblia nos enseña. Así que el principio, de acuerdo a lo que acabo yo de mencionar, es el siguiente: el ordenado ordena porque el orden separa el desorden. Y solo por mencionar un ejemplo en la Biblia, Saulo de Tarso, todos conocemos la historia, vivía en desorden porque no estaba sujeto al orden de la palabra. Pero una vez que él tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, no solamente fue transformado y regenerado, sino ahora fue llamado el apóstol Pablo para entrar en el orden de Dios, y fue hasta entonces que le fue delegada autoridad y responsabilidad para poner orden en la iglesia que antes perseguía. La Biblia dice que, hablando de su conversión, en Hechos capítulo 9, que una vez que Ananías oró poniendo sobre él sus manos, dice la Biblia que le cayeron las escamas de sus ojos, recibió la vista, se bautizó, y dice la Biblia, y entonces tomó fuerza. Y en Hechos 9:20, mire lo que hizo a continuación Pablo. Hechos 9:20. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: y enseguida, una vez que le cayeron las escamas, que recibió la vista, que fue bautizado, dice, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Este texto nos deja ver que lo que trae orden a la iglesia, o mejor dicho, a los cristianos, pero también a los no cristianos, escuchen, es la predicación acerca de Jesús. Ya nos enseñaron bastante de la importancia de prepararnos en la palabra, de ser aptos en la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque es de todos conocidos que hoy se ve y se escucha mucho desorden en la predicación, ¿verdad que sí? Basta solamente con ir ahí a las redes sociales y puedes escuchar, o alguien puede escuchar de acuerdo al gusto del cliente, ¿verdad? Así que hay quienes el día de hoy están predicando de muchas cosas, de muchos temas, pero muchos no están predicando acerca de Jesús, razón por la cual hoy vemos a muchos creyentes que piensan que van al cielo cuando en realidad van al infierno. ¿Sabe por qué? Por estar escuchando pastores que son desordenados en la predicación. Prueba de ello lo vemos que cuando terminó la pandemia, miles de los que se llamaban cristianos ya no regresaron a las congregaciones. ¿Qué sucedió? Bueno, se quedaron en el mundo, o podemos también decirlo, se quedaron en el molde del mundo porque el mundo les acomodó muy bien. Y dijeron, no, mejor yo sigo acá, estoy bien acá. Pero dice aquí la escritura que acabo de leer, que Pablo predicaba no solamente con denuedo, predicaba con autoridad y con libertad, y predicaba acerca de Jesús diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Versículo 21, sigo leyendo. Todos los que oían, escuche, cuando se predica de Jesús hay atención en los que oyen. Dice, todos los que oían quedaban asombrados y decían, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿No llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Versículo 22. Pero la predicación de Pablo, escuchen, se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era verdaderamente el Mesías. Bueno, quiero que podamos ver, de acuerdo a estos textos, que el poder de la predicación de Pablo,
que provocaba el arrepentimiento de la gente no radicaba en su elocuencia, tampoco radicaba en su vasto conocimiento. La predicación de Pablo, o el respaldo de la predicación de Pablo, estaba en la unción y el respaldo de Dios, pero una vez que Pablo entró en el orden de Dios, ¿sí? Queremos que nuestra predicación sea una predicación que pueda transformar el corazón de la gente que tenemos en la congregación o a quienes les predicamos. Hay que hablarles de Jesús, pero hay que estar seguros de que tenemos el respaldo de Dios, ¿sí? Años más tarde, el mismo Pablo, estando prisionero en Roma, le escribe a los de la iglesia en Colosas, los cuales estaban siendo amenazados por falsos maestros, obviamente con sus falsas doctrinas, y les dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice: y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, estoy presente en espíritu con ustedes. Y mire lo que decía Pablo: y me estoy gozando y estoy mirando su buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Se fijan cómo cuando predicamos de Jesús, la predicación acerca de Jesús llega al corazón, transforma el corazón, y de lo que Dios hace en el interior se refleja en el exterior? Así que cuando queremos que algo sea ordenado, se requiere primero un deseo. Si alguien no desea entrar en el orden, pues podrá tener mucha fe y nomás nunca va a entrar en el orden, ¿sí? Así que se requiere primero un deseo, luego disciplina, luego disposición, pero también se requiere esfuerzo. Porque si nos damos cuenta, el desorden no exige esfuerzo alguno. Simplemente se deja algo sin hacer nada. Por ejemplo, si alguien deja de limpiar la casa, va a empezar el desorden y solo se desordena, ¿sí? Hay cristianos y no cristianos que son ordenados por naturaleza, pero también nos encontramos con muchos que son desordenados, pero lo peor es que no aceptan recibir instrucciones que los impulsen al orden. Esto lo vemos en nuestras congregaciones. Cuando nos llega algún desordenado, ¿te ha llegado algún desordenado ahí a tu casa? Bueno, como nosotros llegamos algún día, ¿sí? Porque como decía el pastor Luis, somos bien buenos para darle duro a la gente, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que así como llega gente desordenada, golpeada, con malos hábitos, con cosas del mundo, así llegamos también nosotros, ¿sí? Yo me acuerdo cuando llegué a casa de oración hace ya más de 40 años, llegué por primera vez a casa de oración y venía todo encandilado porque me había echado la última parranda del fin de año pasado. Llegué desordenado, ¿sí? Sin embargo, cuando tratamos de llevar a las personas al orden o que entren en el respeto, en la sujeción a la autoridad, algunos prefieren irse porque no se quieren ordenar y tampoco se quieren poner en el orden de Dios. Pastores, el concepto de orden es muy simple de entender, pero en algunas ocasiones no es tan fácil aplicarlo. ¿Por qué? Porque requiere, como ya lo dije, disposición, requiere disciplina. Y el orden significa, así de simple, poner cada cosa en su lugar o cada cosa en el lugar que le corresponde. No solamente las cosas materiales que nos rodean. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿cuántos de nosotros a veces llegamos a casa, dejamos los zapatos por un lado, la camisa por el otro lado, el saco lo aventamos allá, y al final quien viene a arreglar nuestros desórdenes es nuestra esposa, que sí es ordenada? ¿Sí o no, mujeres? Digan que sí ahora, aunque sea por fe, díganlo.
Aunque también no debemos ignorar que es importante que consideremos el orden en la conducta, en la forma de pensar, pero también en nuestra forma de hablar. Debe de haber orden. Hay que saber hablar cuando es el momento y hay que saber callar cuando es el momento. Orden implica también, escuchen, estar en subordinación y en obediencia a los principios de Dios que rigen el ministerio, pero además obediencia y subordinación a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros, los que nos cubren espiritualmente, ¿sí? Todos sabemos que vivimos en medio de un mundo lleno de todo tipo de desórdenes, que siempre los ha habido. No necesito entrar en mucho detalle, lo que se ve a todas luces, solamente pongo algunos ejemplos, pero por ejemplo, hay desorden en la conducta. Lo vemos en aquellos que se sienten biológicamente lo que no son. Hay desorden en los hogares, cuando no hay orden en el matrimonio, y esto lo vemos en los índices de divorcio, no solamente afuera, sino también dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay desorden en la iglesia cuando en un pastor no hay orden. Y esto no nos debe de sorprender. El pueblo de Israel, en su peregrinar desde que salió de la esclavitud de Egipto, tuvo muchos problemas precisamente por no someterse al orden de Dios. Dios una y otra vez les habló mandamientos, los bendijo. El pueblo de Israel vio su poder, vio cómo la misericordia de Dios se manifestaba una y otra vez, y ellos una y otra vez permanecían en el desorden y no se sometían a la voluntad del Señor. En el Nuevo Testamento, solamente por mencionar un caso de muchos que hay, con una iglesia, voy a dar algunos tips, a ver si usted detecta la iglesia. En el Nuevo Testamento nos encontramos con una iglesia que fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. Y una iglesia que si a ti o a mí nos dieran a escoger para pastorear, más de alguno de nosotros pudiéramos decir, no, yo esa iglesia no. Fue una iglesia que se distinguió precisamente por ser una iglesia desordenada. ¿Ya la identificaron? ¿Cuál? Los corintios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los corintios? Bueno, pues lo mismo que sigue sucediendo el día de hoy con la iglesia, que debido al desorden en la vida de una persona o debido al desorden en la vida personal de los corintios, esto provocó precisamente también desorden dentro de la iglesia. Así que yo quiero que veamos así rápido a vuelo de pájaro cuál era la condición de la iglesia. Por ejemplo, en el primer capítulo, Pablo los está exhortando a la unidad, ya que fue informado Pablo que había conflictos, había disputas, y todo esto dividió la iglesia porque cada uno, como hoy, tenía su predicador favorito. Algunos decían, no, yo soy de Pedro, porque Pedro es impulsivo, es tremendo. Otros decían, no, yo de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos, y los más espirituales, no, yo soy de Cristo, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 3 sigue la amonestación del apóstol Pablo, diciéndoles, oigan, cristianos de Corinto, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque hay celos entre ustedes. Hay contiendas, disensiones, murmuraciones. Y yo pregunto, ¿eso sigue pasando en el día de hoy, en la iglesia de hoy, sí o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que hizo Pablo, establecer el orden en la iglesia. Más adelante nos damos cuenta en la primera carta de Pablo, aunque también lo hace en la segunda, algunos otros andaban en fornicación, unos otros se demandaban entre los tribunales, había problemas en los matrimonios, otros manifestaban desorden no solamente en las reuniones, sino en la ejecución de los dones, porque algunos estaban hablando en lenguas mientras otros estaban profetizando. Así que las reuniones públicas de los corintios eran todo un desorden. Por lo tanto, a Pablo le fue informado que había desorden en la iglesia, y Pablo, no solamente con su autoridad apostólica, sino con su autoridad moral,
Él fue y puso orden, no solamente en las reuniones, sino en la ejecución de los dones. Vamos a leer solamente unos versículos ahí en 1 de Corintios capítulo 14. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 14. Mire cómo dice la Escritura. Versículo 26. Ahora bien, dice Pablo, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, escuche cómo viene el orden. Uno de ustedes cantará y otro enseñará. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Y yo quiero que pongamos atención aquí. Dice ahí el texto en esta versión, dice, alguno de ustedes contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hoy hay quienes en lugar de contar las revelaciones que Dios nos da, están contando puras alucinaciones y aberraciones dentro de la iglesia. Y lo triste del asunto es que el pastor, como eso emociona, como eso mueve las emociones de la gente, los dejan que digan hasta aberraciones. Sigue diciendo Pablo, entonces, uno de ustedes contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, y otro hablará en lenguas, y otro interpretará lo que dice. Pero cada uno, o cada cosa, mejor dicho, cada cosa que se haga dentro de la iglesia debe de ser ¿cómo? Debe de ser en orden. Y así fortalecer a cada uno de ustedes. Versículo 27. No más de 2 o 3 hablarán en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que haya alguien que interprete lo que ellos digan. Y retomo nuevamente el versículo 33 que ya leí. Porque a Dios no le gusta el desorden ni el alboroto, sino la paz y el orden. Hoy hay muchas congregaciones con mucho alboroto y con mucho desorden. Versículo 39, termina Pablo ahí la instrucción diciendo, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar. ¿Se fijan cómo no está impidiendo que se transmitan los mensajes de Dios? Deseen profetizar y no prohíban tampoco que se hablen lenguas. Pero asegúrense, versículo 40, de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Yo te pregunto, pastor, para meditar, ¿cómo es el orden dentro de nuestras reuniones? ¿O cómo se desarrollan nuestras reuniones? Tenemos que tener mucho cuidado de llegar a estos puntos donde a veces nosotros mismos como pastores también nos emocionamos y luego vemos que la gente grita por allá y algún otro por allá. Y hay que mantener siempre el orden. Yo dije que antes que ante el desorden, cuando hay un desorden que no se arregla en la vida personal, tarde o temprano ese desorden contaminará la iglesia. Y es cuando surgen precisamente ahí los escándalos. Y como ya nos lo dijeron, no por falta de teología, sino por falta de dominio propio y por falta de orden en nuestra vida y en nuestra conducta. Cuando yo estaba estudiando este tema, me surgió una pregunta. Así Dios trabaja conmigo. De pronto estoy meditando en algún texto y me surgen preguntas. Las preguntas son buenas, pero las respuestas son mucho mejores porque nos ubican, ¿sí? Dios nos da oportunidad a través de las preguntas no solamente de exhortarnos, pero también de ubicarnos. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué surge el desorden en la vida de una persona y después ese desorden en la vida de una persona contamina la iglesia y después surgen los escándalos? Y el Señor me dio una respuesta muy clara, como siempre lo hace el Señor. Él me dijo, es que algunos se han conformado, algunos otros se han amoldado a las formas, a los esquemas, a las conductas del mundo y han hecho de su cristianismo un cristianismo religioso, un cristianismo de rutina y no un verdadero sacrificio que sea vivo y que sea santo y agradable para mí.
Y después me llevó a dos textos que todos conocemos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Si me acompañan ahí, vamos a extraer de aquí algunos principios de orden también. Dice Pablo, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando leemos esta primera frase, la leemos ahí de una manera muy simple, pero cuando meditamos en ella, nos damos cuenta que es una apelación muy seria y además es muy profunda. Porque la Biblia dice que Dios es rico díganlo, en misericordia. Pero también la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. De tal forma que cuando intencionalmente nosotros dejamos de valorar y de considerar que todo es por su gracia y que esa gracia es una manifestación de su misericordia, entonces cuando dejamos de valorar eso es cuando se inicia el desorden en la vida personal de alguien. Cuando ya empieza a desvalorizar la gracia y la misericordia de Dios. Todo es por su gracia. No es por nuestros buenos méritos, no es por nuestras capacidades. Todos sabemos esto. Así que Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, punto número 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este verbo presentarse, todos sabemos, significa comparecer ante o presentarse frente de. Por ejemplo, un texto donde aparece este verbo presentarse está en 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este texto nos deja ver que la negligencia produce desorden. Desorden, por supuesto, en la vida de una persona. Y ese desorden en la vida de una persona, según el texto, nos reprueba delante de Dios. Por eso los obreros, cualquiera que sea la responsabilidad que se le ha delegado, debemos procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. Regresemos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Sigue diciendo Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o es vuestro servicio racional. Es decir, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo está haciendo una referencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento en relación a los del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero ahora en el Nuevo Testamento nos pide que nos ofrezcamos nuestros cuerpos, que incluye todo nuestro ser, pero que lo hagamos en sacrificio vivo, o también se puede leer en una ofrenda viviente. Y es bueno que recordemos que ya no hay más sacrificios por el pecado, porque el de Jesús fue el último. Así que como con Jesús, como el Cordero, se terminaron los sacrificios de muertos para que nosotros recibiéramos la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos ya recibieron esa vida de Cristo? Bueno, así que los sacrificios son vivos porque recibimos la vida de Cristo. Y ahora escuchen la paradoja. Para ofrecer un sacrificio vivo a Dios, tenemos que morir. Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo morí en la cruz junto con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto quiere decir que hay que morir a la carne para vivir en el Espíritu. Ese es el orden de Dios. ¿Sí? La obra del ministerio no se hace en la carne, se hace en el Espíritu, ¿verdad que sí? Bueno, a veces nos encontramos con que hay mucho dentro de las iglesias que se está haciendo no solamente de manera aparente
Y bueno, ya de entrada, si hay algo que se hace no en el orden de Dios, sino de manera aparente, pues ya es algo que se hace en la carne y no en el espíritu. Así que, pastores, como ministros de Dios, hay que vivir en el espíritu para hacer la obra del ministerio en el orden de Dios. Y hacer la obra del ministerio en el orden de Dios se hace en el espíritu, no en la carne. Y a lo mejor tú dirás, ¿a poco tú eres muy espiritual? Acuérdense que estamos aquí para ser adiestrados. Ninguno de nosotros la tenemos hecha ya, ¿sí? Siempre habrá una u otra área donde Dios está tratando en nuestros corazones, ¿sí? Trata Dios en la parte de la irreprensibilidad, como ya nos enseñaron. Trata Dios en la parte de nuestra prudencia. Trata Dios en las actitudes de nuestro corazón, ¿sí? Trata Dios en nuestra manera de pensar. ¿Saben por qué hay mucho desorden en la vida personal de mucha gente, incluyendo pastores, por no morir a la carne y a los deseos de este mundo? ¿Sí? Así que es muy claro lo que dice la Biblia. Dios nos salvó, luego nos llamó para ser sus ministros, pero ministros competentes. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 3:5, hablando de ministros competentes. Dice, no somos competentes por nosotros mismos. A veces creemos que nosotros ya somos los superpastores. No. ¿Verdad que no? Porque ya que alguien empieza a sentirse que él las puede de todas, pues cuidado, porque entonces va a venir el quebrantamiento de parte del Señor y nos va a meter en su orden, ¿sí? Dice Pablo entonces, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestro orden proviene de Dios, el cual asimismo, escuchen, dice que nos hizo porque no éramos. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así que si Pablo dice en Romanos 12 que debemos de ser sacrificios vivos, entonces también ese sacrificio debe de ser santo. Y para que ese sacrificio pueda ser agradable delante del Señor, pues tiene que ser vivo, santo, para que pueda agradar a Dios. Y en ese sentido entonces pueda ser un servicio a Dios que sea racional o razonable, que sea un servicio a Dios que hacemos con el entendimiento. Por ejemplo, cuando predicamos, que prediquemos con el entendimiento, con el respaldo de Dios, después de habernos preparado, después de Dios haber tratado con nosotros a través de lo que vamos a predicar. Que sea un servicio a Dios inteligente también, porque eso es lo que agrada a Dios, según el texto que estamos leyendo. Porque una ofrenda de amor agrada a Dios porque Dios es amor, ¿verdad que sí? Una ofrenda de fe agrada a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una ofrenda viva agrada a Dios porque Él es un Dios vivo. Una ofrenda santa agrada a Dios porque Dios es un Dios santo y Él merece toda la gloria. Él merece el mejor sacrificio de nosotros. Por eso dice Pablo ahí, tiene que ser un sacrificio vivo, no un sacrificio mecánico, no un sacrificio ya previamente arreglado, previamente trabajado. No, tiene que ser algo del entendimiento, algo del espíritu. Así que cuando la vida de alguien no se ofrece como un sacrificio vivo, santo, que sea agradable para Dios, es muy posible que sea debido a alguna desorden en la conducta. Es posible que sea eso. Romanos capítulo 12, ahora llegamos al versículo 2. Si alcanzan a ver el orden, cómo la palabra nos viene dando el sentido de orden para que nos alineemos a él. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo o a esta época. Todos sabemos la traducción de este verbo conformar, o de esta palabra conformar, significa hacer algo en forma parecida o de la misma figura.
Se fijan cómo las galletas, cuando se hacen las galletas, todas tienen la misma forma y la misma figura y salen cientos y cientos de galletas. La misma forma, parecida. Tener la misma apariencia también se traduce. Meterse en el mismo patrón o en el mismo esquema. Así que la negación que Dios nos está enseñando en cuanto a su orden, en el texto está diciendo el Señor, no tengan el mismo parecido, la misma forma, la misma figura o la misma apariencia. En otras palabras, ni tampoco se metan en el molde o en los patrones o en el esquema, o los esquemas de este mundo. Esto quiere decir que cuando un creyente o un pastor nos metemos y nos sometemos a los esquemas y a los moldes o a los criterios de este mundo, sin lugar a dudas hay un desorden en nuestra vida delante de Dios. Y a veces nos dejamos más guiar por lo que vemos alrededor en el mundo, las modas o lo que está haciendo otro pastor, y queremos copiar antes de ir a la presencia del Señor, al molde del Señor, y decirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres tú que guíame tú en tu orden para llevar la dirección de la iglesia? Así que es bueno que entendamos que lo que Dios no nos está pidiendo es que salgamos del mundo. Jesús mismo en Juan 17, en su oración al Padre, Él le dijo en Juan 17:15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de los esquemas o de los moldes o de los criterios de este mundo. De eso es de lo que tenemos que ser guardados. Y para eso, pues hay que meternos al molde de la palabra, ¿verdad? Hay que establecernos ahí. Amados pastores, nosotros no solamente somos un pueblo entre los pueblos, somos también ministros entre ministros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos el pueblo de Dios. No somos cualquier pueblo. Somos el pueblo de Dios, pero además somos ministros de Dios. Y escucha, nosotros no tenemos las leyes y principios que tiene el mundo. Nosotros tenemos leyes y principios muy diferentes a las leyes y principios del mundo. Por lo tanto, el mundo debe de convertirse al mensaje de la iglesia y no la iglesia al mensaje del mundo. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el creer en el evangelio trajo vida espiritual a nuestra vida. Por lo tanto, el mundo debe de tener la vida de la iglesia, no la iglesia la vida del mundo. Porque si no, entonces estamos ya en un desorden en nuestra vida. Hay sectores en la iglesia que están en mucho desorden porque hay ministros, como lo acabo de mencionar, cualquiera que sea la función en el cuerpo de Cristo, que les ha sido más fácil conformarse o amoldarse a los esquemas, a los criterios del mundo, que al orden de Dios. Decimos, no, Señor, se me hace que hacer la obra del ministerio así como tú dices, mejor me funciona mejor esto. Lo voy a hacer de esta manera. Es que no es a nuestra manera. ¿Verdad que no? Esa es la manera de Dios. Ahora, si pensamos un poquito en lo que le ha pasado a la iglesia hasta nuestros días, o si ponemos así rápidamente en nuestra mente un pensamiento acerca de cómo ha evolucionado históricamente la iglesia, nos vamos a dar cuenta por qué estamos como estamos. Por ejemplo, en los primeros siglos a los cristianos los perseguían y los mataban por su fe. Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esto significa que por uno que mataban, se levantaban 100 con una convicción tan profunda de su fe en Jesucristo. ¿Sabe lo que está sucediendo el día de hoy? El día de hoy no solo se está matando la fe de muchos cristianos con falsas doctrinas, mucho peor, nos estamos matando los unos a los otros a tal grado que en lugar de cuidarnos los unos a los otros, nos cuidamos los unos de los otros. Eso es cierto. Eso es la verdad. Por eso necesitamos orar y clamar a Dios que la unidad, la armonía en la iglesia prevalezca antes que los pleitos, antes que cualquier
molde del mundo. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 5, lo leo rápido. Dijo Pablo, sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Por amor. Porque a veces lo que sucede, nos servimos solamente con los que son mis cuates, con quien me cae bien, pero aquel lo desechamos. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos mutilarnos así tan ligeramente los unos de los otros. Pablo hacía la analogía y decía, yo necesito, porque si soy ojo ya no ocupo al ojo, o porque si soy la mano derecha no ocupo a la mano izquierda. No, todos bien unidos, bien concertados, nos necesitamos y nos ayudamos mutuamente. Pero ¿sabe lo que sucede en la práctica? Nos es bien fácil mutilarnos el uno al otro. Entonces decía Pablo, sírvanse por amor los unos a los otros. Versículo 15, Gálatas 5:15, lo leo en la palabra de Dios, la traducción de la palabra de Dios para todos. Dice, pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. En la versión Reina Valera dice, si ustedes se siguen mordiendo los unos a los otros, y está haciendo ahí Pablo cuando está escribiendo inspirado por el Señor, dicen los comentaristas que tenía en su mente la imagen de aquellos animales salvajes que se comen entre sí. Y una ocasión yo me puse a investigar, a ver, ¿qué animales son los que se comen entre sí? ¿Sabe qué me di cuenta? Los lobos son los que se comen entre sí, animales salvajes. Bueno, hay que dejar que los lobos se coman entre ellos. Pero nosotros, como hijos de Dios, hay que amarnos y servirnos los unos a los otros, porque eso agrada al Señor, eso glorifica al Señor, ¿sí? Así que Él no nos llamó porque somos buenos, pero sí nos llamó para hacernos buenos ministros y ministros competentes. Él nos llamó para que seamos pastores ordenados, que llevemos a la iglesia al orden de Dios. Somos llamados a dirigir la iglesia en el temor reverente de Dios. Somos llamados a conducir la iglesia en el orden de Dios, para que la iglesia entonces sea una iglesia fuerte, sea una iglesia vigorosa espiritualmente, pero que la fuerza espiritual de la iglesia sea Dios y su palabra, no las emociones. Y que no solamente nosotros, los pastores, sino los creyentes que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, podamos ser ofrendas vivas, santas, que podamos agradar a Dios y en todo Él sea glorificado. Mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, los ministros, escuchen, debemos meternos y mantenernos en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Ahí como estás en tu lugar, cierra tus ojos un momento y piensa por unos minutos solamente en la vida, en tu vida personal. Piensa por unos minutos en algunas de estas cosas que quedaron sembradas, que yo estuve hablando, que quedaron sembradas ahí en tu corazón. Y pregúntate a ti mismo, Señor, ¿mi vida personal está siendo congruente con el orden que tú estableces en tu palabra? ¿O me he metido en el molde, en los esquemas de este mundo, o en alguna moda? Señor, ¿he sido una ofrenda viva, santa y agradable para ti? ¿O hay áreas en mi vida que he descuidado y que no estoy viviendo la vida santificada? Señor, tú eres la cabeza de la iglesia. Nosotros recibimos el privilegio de haber sido llamados por ti, Señor. Tú no necesitas a nadie para hacer lo que tú te has propuesto hacer en esta tierra, Señor. No necesitas a nadie. Sin embargo, tú nos das la oportunidad, Señor,
de poder ser tus servidores, tus colaboradores, trabajar en tu representación, Señor. Para eso nos delegaste autoridad, para establecer el orden en tu iglesia, Señor. Perdónanos si en algún momento nosotros nos hemos desenfocado. Perdónanos si en algún momento nos hemos distraído o nos hemos enrolado en las cosas de este mundo y dejamos de verte a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nos enfoquemos en Jesús, que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Señor, ayúdanos cada día en las responsabilidades que tú delegaste para nosotros. Tú dijiste, Señor, ante la rebelión de tu pueblo Israel, le diste la oportunidad para el arrepentimiento. Y no solamente los exhortaste, sino que también les prometiste que levantarías pastores conforme a tu corazón, que apacentaran tu iglesia con ciencia y con inteligencia, Señor. Queremos ser esa clase de pastores, Señor. Que estemos conectados en tu presencia, que estemos bien, Señor, bien conectados con tu Espíritu Santo, Señor, para hacer la obra del ministerio que tú nos encomendaste en el Espíritu y no en la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, danos de tu sabiduría cada día para poder ser buenos obreros, Señor, que estemos delante de ti el día que tú nos llames a cuenta, Señor, o vengas por segunda vez, y que tú puedas decirnos, Señor, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.